este tipo. Ok, vamos ahora. Ujú. Y ustedes tienen la imagen, que es lo que me interesa. Yo voy a abrir la clase, que es lo que me interesa a mí. Bueno, primero que todo, déjame abrir la imagen para que la vea todo el mundo. Ok, aquí. Ahí estamos, perfecto. Miren, lo primero es lo primero, definitivamente. En el mundo del diagnóstico automotriz, haciendo una similitud, definitivamente, con la vida real, yo lo vería de esta manera. Nosotros tenemos en nuestro taller un equipo de policía. Fíjense bien, no un policía, tenemos un equipo de policía. ¿Por qué un equipo de policía? Porque cada uno de esos policías van a tener la función de una situación X. Por ejemplo, policía multímetro te va a decir, normalmente, te va a decir voltaje y te va a decir resistencia. Amperaje casi nunca lo usamos para eso, pero normalmente te va a decir voltaje y amperaje. Equipo, osciloscopio, el que diga, escáner, mejor dicho, te va a decir todo lo relacionado al comportamiento del carro y demás y demás. Y así cada uno, acúómetro, el leak down, por ejemplo, para checar el reloj de presión de gasolina, el compresímetro, es decir, cada uno te va a dar una función en específico. Pero ¿qué pasa? El técnico realmente, cuando ya se convierte en un técnico más profesional, necesitaría una herramienta que no te diga lo que está ocurriendo, no, sino que te diga cómo está ocurriendo esto que está ocurriendo en ese momento. ¿Quién es esa herramienta, caballero? El osciloscopio. ¿Y por qué? Fíjense esto. Yo voy a medir con el multímetro, por ejemplo, y el multímetro me dice a mí que tengo aproximadamente un voltaje resultante en un sensor donde está trabajando con PWM, que puede ser, por ejemplo, de 2.5 más o menos por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Me está diciendo. Tengo que medir el mismo multímetro que tengo un voltaje de alimentación a ese sensor de 5 volts. ¿Qué pasa con esto? Él me dice a mí qué está pasando en este momento, presente, en estos momentos, en este instante. Pero en cambio el osciloscopio no. El osciloscopio me dice a mí, desde que sale la señal en el punto cero, la señal alta del PWM, por ejemplo, hasta que ya se corta con el duty cycle, ya sea de 20%, de 30%, de 40%, me dice qué ocurrió en el tiempo con esa señal. En cambio, con otras herramientas voy a ver, por ejemplo, en el caso del compresímetro, qué compresión tiene el, el pistón. Pero para eso tengo que ir pistón por pistón, pistón por pistón. Y estamos hablando de que me va a decir la compresión. Pero me puede decir la compresión mecánica o física que está ocurriendo en el pistón. En cambio, yo con el osciloscopio puedo lograr ver el comportamiento que está provocando ese pistón en el circuito eléctrico del carro. Porque realmente, a no ser que pongamos un transductor que nos convierte la presión o las diferentes etapas del motor, que todos sabemos que son compresión, admisión, explosión y escape, ese traductor nos las puede decir cada etapa en qué ocurriendo en cada etapa, mediante qué, mediante una conversión que él hace de las características de esa etapa a corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica nos la expresa a nosotros en un gráfico, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esto? El tema con el osciloscopio, que es un uso muy especializado, no es tan general, ustedes se dan cuenta, lo que más usamos multímetros, usamos punta lógica, usamos y demás, pero casi no usamos el osciloscopio. El osciloscopio lo sacamos en raras ocasiones. Pero en el tema del osciloscopio, lo que radica la importancia del osciloscopio, la utilidad del osciloscopio, es que él nos va a dar el historial. Por ejemplo, hay un robo, hay un robo. El robo detectó el policía al ladrón. ¿Estamos de acuerdo?
se sabe que hay un robo y se sabe que el policía agarró al ladrón. Pero yo quiero saber, antes de que ese tipo fuera a robar, qué pasó, qué hizo, por dónde subió, por dónde entró, si rompió la puerta, si no rompió la puerta. Tengo que buscar las huellas que puede dejar. ¿Quién más hace ese trabajo? Pero si lo coge. Pero si lo coge, te va a decir, en un X tiempo de funcionamiento de algún componente que tú quieras medir, qué está ocurriendo en el tiempo, qué pasó antes de que en la entrada, antes de que el final te diera el resultado. Ese resultado que te dio al final, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a ese resultado el sistema? ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, si queremos medir, un ejemplo, compresión relativa en los pistones, hay una situación. ¿Cuántos pistones tenemos? Dependiendo del carro, podemos tener 4 pistones, podemos tener 6 pistones, podemos tener 8 pistones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo yo puedo saber los pistones que me está dando problemas? ¿Cómo yo podría saber quién es el pistón que me está dando problemas realmente? Lo primero que vamos a tener que buscar siempre, 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 en todo momento, para nosotros saber qué es lo que está dando problemas, ¿qué sería? Díganme ustedes, ¿qué ustedes creen que puede ser lo que tenemos que buscar primero que todo? Eh, el orden de encendido. Es parte del proceso, está bien, pero no es en sí lo que yo estoy preguntando. Estoy preguntando, ¿qué tengo que buscar yo para poder tomar una lectura específicamente de donde quiero yo ver quién es el que tiene problemas? ¿Cómo se llamaría ese elemento que necesito yo? Oye, yo creo que eso lo vi fue en un video que te toman como, que es como un chispómetro, el pulso del primer pitón para llevar un orden, para No, sacar, le voy a explicar lo ¿no? que necesito. Yo lo que Ok. necesito para lograr eso, saberlo, se llama referencia. Yo tengo que tener una Ok. referencia. ¿Por qué? Porque como bien tú dijiste, yo con mi referencia ya puedo saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, todos sabemos que el orden de encendido, normalmente en un carro de 4 cilindros, ¿cuál es el orden? Dígame. No, Uno ya como tres una cuatro dos Uno, cuatro. es ¿Cómo? 1-3-4-2. Normalmente no. ¿No? No. 1-3-4-2. Creo Ok. que no. Vamos a hacerlo así. 1, 3, 4, 2. Perfecto. Fíjense ahora. Yo pongo mi punto muerto superior en el pistón 1. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estando en punto muerto superior, el pistón 1, ¿en qué etapa de los 4 tiempos se encuentra? Explosión. No. No. ¿No? Transmisión. Sí, 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 tiene razón, sí. Sí, 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 tiene razón. Ok. Estoy en explosión, pistón 1. Sí, ya compresionó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Ahora, ¿quién viene después de Ingenio? Después viene. Lo que me dijiste, el orden que me dijiste. No, viene el Transmisión. 3 pues. Viene el 3. Ajá. Si este Ah, está en ok. explosión, ¿en qué va a estar el 3? En la 3 misión, va a estar. en la misión. ¿No? Fíjate bien, No, va a estar fíjate en bien. escape. No, el escape Esto es tampoco. sencillo de analizar. Vamos a analizarlo de esta manera. ¿Qué significa orden de encendido? Díganme. ¿Qué Orden que va significa orden de a encendido? detonar cada pistón. ¿Cómo? El orden que va a detonar cada pistón. Estamos de acuerdo. Esa es la palabra clave. La detonación en cada pistón, es decir, la chispa en cada pistón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Si vamos a hablar de chispa en cada pistón y yo tengo el 1 en estos momentos en explosión, ¿quién va a venir de chispa después? ¿Cuál sería? Entonces va a estar ¿Cómo de repite? compresión, ¿no, maestro? Escúchenme. La pregunta es, si yo tengo explosión en el 1, Sí.
¿Estamos de acuerdo? La próxima chispa, ¿a quién le toca? Al 4. Al 3, al 3. Al 3. Si le toca al 3, pregunto yo, antes de explosión, ¿qué tenemos? Tenemos la compresión. Compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, fíjense bien. Compresión, tenemos aquí. Sí. Ahora analicemos esto ahora. Yo tengo compresión y explosión. Ajá. Hasta ahí estamos bien. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Okay. en mi orden de tiempo, antes de compresión, ¿qué necesitaría yo? Admisión. Admisión. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Y qué me quedaría entonces? Compresión. Este escape. Escape. ¿Estamos de acuerdo en este orden, no? Sí. Ok. Sí. Profesor, Perfecto. Dígame. Profe, entonces, disculpe, entonces en los ciclos de un cilindro, admisión, compresión, combustión y escape. Explosión, compresión, admisión y escape. Ok, está Son bien. los 4 tiempos. Está bien. Ahora, esto se va a voltear la tortilla, ¿de qué manera? Si tenemos escape en el 2 y tenemos explosión en el 1, en el próximo ciclo, ¿qué va a pasar? El 1 va a estar en escape. El 1 va a estar en escape, pues explotó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Admisión va a pasar ¿a dónde? Admisión va a pasar al 2. Ok. Compresión va a pasar ¿a dónde? Al 4. Y de explosión va a pasar ¿a dónde? Al 3. Estamos de acuerdo y así consecutivamente. ¿Estamos de acuerdo en Sí. esto? okay, sí. Ya yo puse mi pistón en punto muerto superior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo pongo mi pistón en punto muerto superior, pregunto yo, ¿qué yo puedo tomar de referencia para saber quién que viene después, el 3, si me está fallando o no el 3, o si me está bien tomada esa referencia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿A quién yo puedo irme a buscar referencia? Ejemplo, No entendí la pregunta, maestro. la pregunta es, yo necesito una referencia para poder calcular cada pistón, el orden que viene de pistones, y poder yo determinar, al hacer mi prueba con osciloscopio, quién me puede estar provocando una distorsión de la señal, por tanto y demás, un comportamiento errático en su funcionamiento. ¿Me explico? Yo pregunto, ¿qué puedo tomar de referencia? ¿Qué me des información? La referencia va a ser un segundo canal en mi multímetro, porque mi primer canal, ¿cuál va a ser? Si quiero tomar relación con compresión relativa, mi primer canal va a ser motor de arranque. ¿Me explico? ¿Por qué? Dígame por qué motor de arranque. Para medir compresión relativa, ¿por qué debo tomar el motor de arranque? ¿Quién me puede decir? Nadie. No sé, maestro. ¿Cuál es la pregunta? Sencillo, Pues sí. sencillo. ¿Qué me dice el ¿Cuál es motor la a mí los pregunta? pistones? Mande. Bárbaro. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué yo debo tomar mi compresión relativa tomando referencia en el motor de arranque? Primero que todo, tomando referencia no, tomando lectura en el motor de arranque. Mejor dicho, es la palabra correcta. La referencia todavía no la tengo. ¿Por qué? Ahora está mejor. ¿Por qué debería Eso no ser? se Dígame. tomaría en la caída de voltaje de la Tierra del... Ahora está mejor el enfoque. ¿Cómo? Que ahora está mejor el enfoque. Ok. Mira lo que pasa aquí, Leonardo. El motor de arranque, mejor dicho, más bien, vamos a empezar por el principio. El pistón, ¿qué hace? ¿Mecánica o eléctrica? Su función.
Dígame. A ver, repita, maestro, porque Función del motor de arranque, ¿cuál es? ¿Mecánico o eléctrico? es de los dos, Electromecánico. maestro, ¿Cómo? de los dos. No, no es los dos, jamás. ¿De dónde está la electricidad en el motor, en el pistón? Pero El usted está pistón hablando en su del conjunto, motor de ¿dónde tiene arranque o del electricidad? pistón. ¿Cómo? ¿Usted está hablando del motor de arranque o del pistón? Pistón. Yo pregunto, ¿el Ahorita. pistón es mecánico o eléctrico? Funcionamiento. No, es mecánico. Entonces, ¿qué quiero buscar yo? ¿Información mecánica o información eléctrica? Mecánica. Pero para lograrlo tengo que irme a lo eléctrico. Buscar una referencia eléctrica, porque mi osciloscopio trabaja con electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Primero, ¿por qué debo usar una pinza de osciloscopio y no una pinza amperimétrica? ¿Por qué no me sirve una pinza amperimétrica? Porque la pinza perimétrica es para medir pues, el amperaje o la caída de voltaje de la fuerza que hace el motor de arranque para arrancar el motor, ¿no? Mi problema, como bien dice Alexander, es que yo voy a medir con una pinza amperimétrica un consumo, pero no me interesa el consumo. A mí me interesa que ese consumo, ¿cómo ocurrió? ¿Qué pasó en el transcurso de que se empezó a abrir la llave para darle al motor de arranque y llegó a arrancar ese metal? Que no arranca, porque no quiero que arranque, quiero que me dé el movimiento en el cigüeñal que produce en el motor de arranque. ¿Estamos de acuerdo? Además, la pinza perimétrica no la puede conectar al osciloscopio, maestro. No, pinza amperimétrica hay para osciloscopio y pinza amperimétrica Sí, normal. no, por eso, pues. Pero usted está preguntando por qué no puede usar una otra. Yo estoy preguntando qué usaríamos y por qué no podemos usar una pinza normal y sí una pinza amperimétrica de osciloscopio. Esa es la pregunta. Porque con una pinza amperimétrica normal no tenemos el historial de la señal y es lo que nos interesa. No estamos buscando el consumo, para eso usamos una pinza amperimétrica normal. Estamos buscando el historial de ese consumo. ¿Qué pasa aquí? Aquí la cuestión es esta. Dame un segundito. Aquí la cuestión es esta. Que yo cuando yo tomo la lectura en el motor de arranque, ¿qué me va a decir el motor de arranque? ¿Qué me va a decir? Dígame. Bueno, volví, profe. ¿Qué me va a decir el motor de arranque? Dígame. Cuando tomo la lectura del motor de arranque. Pues que está poniendo en funcionamiento el motor. El esfuerzo que está haciendo el motor de arranque para mover el cigüeñal. ¿Estamos claros en eso? Sí. Entonces, yo sabiendo el esfuerzo que tiene que hacer el motor de arranque, cómo funciona ese esfuerzo mediante el oscilograma correcto, que lo tengo como referencia primera, acuérdense, el oscilograma, pero realmente yo tengo que buscar un referente dentro del sistema que me dé la posibilidad a mí de decirme a mí en qué posición está en este momento el cigüeñal. ¿Quién me lo puede dar? Díganme ustedes. Repite la pregunta, profe, que no lo escuché. Yo necesito saber un componente que me diga a mí en qué posición está el cigüeñal. Yo puse mi punto muerto superior en el 1 para tener la referencia que voy a iniciar en mi PMS, mi punto muerto superior del pistón 1. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ok. Si lo tengo como referencia primera, tengo mi pistón ubicado en punto muerto superior, tengo mi pistón en compresión, esperando explosión. Es decir, ya la compresión ocurrió, ya en punto muerto superior tengo mi compresión hecha, constante más, mi punto muerto superior en pistón 1 me está diciendo que está esperando la chispa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál sería mi punto de referencia para guiarme a mí qué pistón está trabajando? El sensor de café. Podría ser uno. Felicidades. ¿Cuál más? El árbol de levas. Podría ser otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál más? El sensor de detonación. El sensor de detonación me daría a mí de dónde está el pistón. ¿Cuántos sensores hay? Hay 6, 4 pistones, 4 sensores, 8 sensores, para que me indique eso. Me puede decir que está trabajando un pistón, pero no me va a decir la ubicación del pistón. ¿Me explico?
Por ejemplo, el árbol de leva, ¿cómo me lo da? Por diente, por la posición. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del CKP, igual. ¿Estamos de acuerdo? Me lo están dando por una referencia visual en dientes que tiene. Hasta ahí estamos claros. Pero el tensor de detonación, ¿cómo me lo puede dar? Díganme ustedes. No entiendo. Imposible, ¿no? Por medio porque él toma o sea, él toma como el movimiento de la explosión, ¿no? Pero entiende lo que te estoy hablando. Él va a tomar el ya. movimiento de explosión. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy. ¿Sí o no? Ya entendí, sí, ya entendí. Pero te va a tomar la explosión. No te va a tomar, no te va a dar una información visual en el osciloscopio, en el otro canal que tú estás poniéndolo a él, para que él te diga, vibró el 1, vibró el 2, ¿dónde está la información que él te brinda? Él te brinda que hay un movimiento, ¿no? Sí, pero ¿de qué? ¿Dónde está ese movimiento? ¿En qué pistón? No te lo da. El CKP te lo da con los dientes. El CMP te lo da también con los dientes. ¿Quién más te lo puede dar? Correcto. Andrés Ocampo. ¿Cuál maestro? ¿Cuál más? Díganme. Oh. ¿En qué punto muerto superior está esperando? ¿Qué cosa está esperando el pistón 1? La explosión. ¿Y quién le da la explosión al punto muerto superior? La bujía. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Quién le va a dar la chispa? ¿A quién le va a dar la chispa? La bobina. La bobina. ¿A quién se la va a dar después del 1? Al 3. ¿Y después quién se la va a dar? Al 4. ¿Y después a quién se la va a dar? Al 2. Entonces, ¿me sirve o no me sirve de referencia? Sí. ¿Me explico? Me va a dar la chispa por un orden y me va a decir, estoy en el pistón 1 con la chispa que me está dando. Estoy en el pistón 3 con la chispa que me está dando. Estoy en el pistón 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron ese mensaje o no? Sí, profe. Sí, es una referencia. ¿Quién más me puede decir como una referencia para que ya no se... Sigue. Es como una referencia para que ya no en el punto del pitón, para no perder. En el pistón en que está en ese momento arrancando. Ok, pues cuando cumpla ya el ciclo que vuelve al mismo pitón, sale la misma guía. No. Vamos a entender algo. Yo tengo mi lectura en osciloscopio de motor de arranque. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Con él voy a saber el comportamiento de que está ocurriendo en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Yo estoy buscando el movimiento, la compresión que está ocurriendo en los pistones, cómo se está comportando. ¿Ok? Pero yo quiero saber esa compresión, cómo se está comportando, en qué pistón me lo está diciendo. ¿Cómo lo sé? A través de la chispa, a través de la inyección, a través del árbol de leva, a través del árbol de cigüeñal. ¿Me explico? ¿Me entienden o no? Sí. Porque como tienen un orden que seguir, la chispa va a ocurrir en el 1, luego en el 3, luego en el 4, luego en el 2. ¿Me explico? Ahora, ¿en qué va a ocurrir la inyección? ¿Dónde va a ocurrir la inyección? Dígame. Yo estoy en punto muerto superior en el 1. ¿A dónde va a ocurrir la inyección? Va a ocurrir en el 4. En el 4 que está en admisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego va a ocurrir en el 2. Fíjense cómo cambia la referencia, me cambia la posición de la referencia. Entonces, yo tengo que tener presente, primero, ¿qué referencia estoy tomando yo? ¿Pistón, en encendido, en inyección o en qué? Porque en encendido sería 1, 3, 4, 2. Pero en inyección sería 4, 2, 1, 3. ¿Me explico? ¿Me entienden o no? Sí, esa es la idea. Para tú tomar esta lectura, tienes que tomar una referencia y saber la referencia cómo se está comportando. ¿Ok? Esto ocurre en la toma de lectura de compresión relativa. Y ahí tú sacas la conclusión de qué está ocurriendo en los pistones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Teniendo la referencia del oscilograma correcto, lo vamos a comparar con el oscilograma incorrecto. Por ahí podemos sacar esa información. Ahora, otro ejemplo
del uso del osciloscopio para diagnóstico automotriz. Verdad que no voy a poder hacerlo así. Sí. No voy a poderlo hacer así. Bueno, anyway, hago la clase a capela, porque no lo puedo hacer a través de esto, si no es como ustedes la... Bueno, ya vieron la imagen, podemos cambiar la imagen. Vamos a concentrarnos entonces en lo que nos interesa, lo que nos truje, como dicen por ahí, lo que nos truje. Déjenme abrir aquí el WhatsApp. A lo que te truje, Chenchan. Eso, que le cuadra. Aquí lo quitamos, ya se borra, perfecto, y volvemos a abrir. Dejar de compartir. Volvemos aquí. Cerramos. Ahora sí. Ok. Aquí este es el que me interesa ver. Ok. Estos son contenidos de la membresía de Academia Autocentro Valle. El que esté interesado puede contactarnos a través del +52 322 350 1419. Todavía en este mes estamos a tiempo. Estamos en la semana 2 del nuevo grupo del curso. No, semana 3, nos dicho, estamos en la semana 3. Ya estamos en la semana 3. Estamos terminando la semana 3. Miren. Objetivo de la clase. Comprender que el osciloscopio no se utiliza únicamente para observar. Ahora lo comparto antes de que me regañen, porque no había compartido el documento. Ya me di cuenta. Ok. Únicamente para observar voltaje, corriente o una señal eléctrica. Su verdadero valor está en interpretar esa señal como evidencia de un proceso que ocurrió dentro del sistema y utilizarla para llegar a una conclusión de diagnóstico. La idea central es fenómeno físico o eléctrico, señal, osciloscopio, forma de onda, referencia, interpretación y diagnóstico. El osciloscopio como herramienta de diagnóstico dinámico, un multímetro normalmente nos entrega un valor. El osciloscopio nos permite observar cómo ese valor cambia en el tiempo. Por eso podemos estudiar procesos que suceden rápidamente y relacionar una señal eléctrica con un fenómeno mecánico o físico. No buscamos la señal por la señal, buscamos lo que la señal nos puede contar sobre el proceso, cómo ocurrió. Compresión relativa, por ejemplo. La prueba de compresión relativa utiliza el consumo de corriente del motor de arranque para comparar el esfuerzo que realiza el motor durante la compresión de cada cilindro. No estamos midiendo directamente PSI, que sería pulgadas cuadradas, pulgadas de presión. No, a ver, ¿cómo es? Libras. No, no es libra, PSI no es libra, es la sí, presión, libra por pulgada. No, ya, ahora sí ya me organicé, no libra, es PSI. Sería la presión por pulgadas cuadradas. Me explico, no estamos midiendo presión por pulgada cuadrada, no. Estamos observando la consecuencia eléctrica del esfuerzo mecánico que realiza el motor de arranque. Si un cilindro presenta una diferencia importante respecto de los demás, tenemos una evidencia en ese cilindro. La secuencia profesional es detectar, identificar, medir. Fíjense bien en esto. Detectar, osciloscopio, identificar, osciloscopio, observación, medir, osciloscopio, observación, porque están midiendo, localizar y ahora confirmar. ¿Cómo sería la confirmación, caballero? Díganme. ¿Quién nos puede confirmar que realmente está la falla? Acuérdense que yo hice una similitud al policía que tenemos en los diagnósticos. Tenemos un equipo de policía. ¿Qué policía podría darme ese diagnóstico? Que si está o no está con problemas. Díganme. El osciloscopio. El compresímetro. El osciloscopio ya me dio el detector que hay una falla mecánica con un resultado a través de una falla de un comportamiento eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Identificamos que por ese comportamiento que está ocurriendo hay una falla. Medimos
esa lectura, con ese comportamiento que nos está diciendo la falla. Ya nos dijo dónde está la falla con la referencia que teníamos, la localizamos. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene? Manténme el Repite, micrófono, no lo entendí. ¿Qué es lo próximo que viene? Confirmar la falla. ¿Qué no entendiste, Leonardo? No, como se escuchó otro audio ahí, no llegué a escuchar Ok. un poquito. Tenemos tres puntos antes de llegar al compresible. Tenemos detectado. ¿Ya se detectó Ok. o no? Díganme. Sí. Identificamos en la imagen del gráfico del osciloscopio que está ocurriendo realmente. ¿Sí o no? Ujú. Ok. Sí. Eso ocurrió por una medida que hizo el osciloscopio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En la medida que hizo el osciloscopio y nos reflejó, localizamos cuál es el pistón que nos está dando el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué nos quedaría entonces por hacer? Agarrar un Confirmar. compresímetro, ir a ese pistón y medir la compresión que tiene el pistón. Y ya entonces ahí nos va a confirmar si sí o no hubo problema. ¿Me explico? Sí, profe. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Continuando. El osciloscopio detecta una diferencia, una prueba de compresión puede medir la compresión. Una prueba de fuga, leak down, ayuda a localizar por dónde se pierde. Fíjense bien, compresímetro, compresión. Leak down, que si hay una fuga, porque hay una baja compresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a checar si hay fuga, por dónde está la fuga. ¿Me explico? Porque hay una baja compresión. Sí. No es solamente con el osciloscopio es parte del proceso, más se completa con las herramientas específicas para cada proceso. ¿Ok? Una prueba de fuga lead down ayuda a localizar por dónde se pierde la inversión o prueba mecánica confirma la causa. ¿Cómo sabemos qué cilindro está fallando? La forma de onda de corriente por sí sola puede mostrar diferencia entre cilindros, pero necesitamos una referencia para asociar cada evento con un cilindro específico. Por eso podemos sincronizar la corriente del motor de arranque con una señal de CKP y cuando es necesario utilizar la combinación CKP-CMP para ver si hay una buena sincronía. La referencia de posición permite relacionar cada evento de compresión con la posición del cigüeñal y determinar qué cilindro corresponde. La idea es corriente, esfuerzo del arranque, CKP-CMP, referencia de posición. Ambas señales juntas, posibilidad de identificar el evento. ¿Ok? Esto es en compresión absoluta. Hay otra herramienta muy útil que igual se conecta al osciloscopio. Se llama transductor de presión. ¿Qué vamos a hacer con el transductor de presión? Vamos a medir presión. ¿Dónde podemos medir presión? Díganme. ¿Dónde? De pronto sacando una bujía y metiéndole. Donde haya presión. Vamos a poder medir presión donde haya presión. ¿Dónde puede haber presión? En el motor. Entonces, si el traductor permite convertir una presión física, fíjense bien, permite convertir una presión física en una señal eléctrica que el osciloscopio puede representar. Aquí vuelve a aparecer el mismo principio. Proceso físico, ¿ok? Transductor, señal eléctrica, osciloscopio, forma de onda e interpretación. Por ejemplo, podemos utilizar un traductor de presión para observar lo que ocurre dentro de un cilindro, durante el ciclo de motor. Oye, se me pasó el cumpleaños. Dentro de un cilindro, dentro del ciclo de motor. El osciloscopio no está viendo directamente la presión, está viendo la señal eléctrica producida por el transductor como representación de esa presión. ¿Okay? Presión dentro del cilindro. Con un traductor de presión podemos observar eventos como admisión, compresión, combustión y escape.
La utilidad no está solamente en ver una presión máxima. Lo importante es observar la forma de la curva y relacionarla con la posición del motor. Esto permite estudiar el comportamiento mecánico del cilindro de una manera dinámica. ¿Okay? Otra opción que podemos utilizar con el osciloscopio, el MAP. ¿Por qué el MAP? Díganme, ¿por qué el MAP? Podemos utilizarlo para sacar información. ¿Qué nos representa el MAP? Díganme. El MAT también tiene presión de vacío. Sí, pero la pregunta es, ¿qué función, qué si lo relacionamos, por ejemplo, con un ser humano? ¿Cuál es la función del MAP? ¿Quién es el MAP? ¿Qué es lo que hace el MAP? Díganme. El MAT lo que mide ya la ya. La señal. Vamos. Yo dije la El señal, MAP, profesor. el MAP es los pulmones del carro. La nariz del carro es el filtro. Los pulmones es el MAP. Es el que nos dice cómo está respirando el carro. Vacío, presión, vacío, presión, vacío, presión. Ese es el MAP. El que nos dice cómo está respirando el carro. ¿Estamos de acuerdo? Si hay una mala respiración, hay una mala carburación, hay un mal funcionamiento del sistema. ¿Estamos de acuerdo? La señal del sensor MAP también puede utilizarse para observar el comportamiento del motor. No buscamos simplemente saber qué voltaje tiene el MAP. Observamos cómo cambia la presión del múltiple y relacionamos esos cambios con el funcionamiento del motor. Una señal puede convertirse en una ventana para observar indirectamente un proceso que no podemos ver directamente. Eso es lo que es el MAP. La respiración. Sube, baja, respirando está con vacío, con presión, vacío, presión. Y aquí vamos a ver el comportamiento del sistema. Correlación CMP-CKP. ¿Por qué es importante esta correlación? Díganme ustedes. ¿Por qué es importante? Oye, la señal que yo sepa, por lo menos las señales que tienes para saber en qué punto detonó la chispa y la inyección, que sería el tiempo del vehículo. Pero Y, por el pregunto yo, ¿por qué es importante la correlación CKP-CMP? ¿Dónde radica su importancia? La importancia radica, caballero, en que uno me está haciendo el movimiento de pistón, ¿estamos de acuerdo? Y el otro el movimiento de válvula. ¿Qué ocurre aquí? Si no hay una buena sincronía en este movimiento, que en lo que este esté, por ejemplo, en compresión, aquí estamos, mis dos válvulas, escape y admisión estén cerradas, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Díganme. Si, por ejemplo, tuviéramos un diente desfasado, ¿qué pasaría? tener, No iba a inyectar la gasolina, maestro, y el aire. Todo lo va a hacer. No, todo lo va a hacer. ¿O no? Todo lo va a hacer. Pero hay una situación. ¿Qué va a pasar pérdida con de este diente compresión. desfasado? Que tal vez ese diente me está provocando a mí, pongámosle así, tranquilamente, que haya una milésima, fíjense bien, una milésima de apertura en admisión. ¿Estamos de acuerdo? Una milésima, una bobería. Pero es que esa bobería, ¿qué me va a pasar a mí? Me va a robar, en vez de compresión, me va a robar el qué. El que yo no pueda compresionar porque estoy subiendo, compresionando, pero ese empuje que yo estoy haciendo me está provocando una fuga. ¿Qué vamos a tener? Menos compresión. Al tener menos compresión, ¿qué vamos a tener en el carro por resultado de menos compresión? Menos qué? Fuerza. Menos potencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si estuviera corriendo el desfase en admisión, ¿qué pasaría? Lo mismo. Por ejemplo, en admisión tengo un desfase. Tal vez en admisión con un desfase me esté provocando una apertura en escape. Al tener una apertura de una milésima en escape,
en vez de admisión, estar haciéndome toda la alimentación al pistón, me está entrando también aire parásito en el sistema, porque el escape está bien, o está mínimamente abierto. ¿Qué pasa con esto? Si el carro no tiene una buena sincronía, es lo que me puede provocar todo esto. Diferencia en potencia, diferencia en compresión definitivamente, y muchos problemas por lo mismo. Puede no arrancar, puede arrancar tardío, muchas cosas. Ok. Ok. La correlación CKP-CMP pueden utilizarse juntos para verificar la relación entre cigüeñal y árbol de leva. Acordémonos siempre que 2 vueltas de cigüeñal, ¿cuántas son de árbol de leva? Una. Una. ¿Saben por qué? Porque porque el cigüeñal es más grande y el árbol es más pequeño. No, Por lo cual, esa no es el concepto. El concepto es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo tiene mi carro? ¿Cuánto tiempo tiene? disculpe, 4. ¿Estamos de acuerdo? 4. ¿Sí o no? Ok. Ahora, yo pregunto, hay 4 tiempos, pero dentro de esos 4 tiempos, ¿cuántos tiempos están cerrado todo y cuánto tiempo está abierto algo? Piensen y analicen. Piensen en los tiempos. Explosión, admisión, compresión, escape. ¿Cuánto tiempo tengo cerrado y cuánto tiempo tengo abierto algo? 2. A lo mejor admisión y 2 escape abiertos más. y 2 cerrados. ¿Cómo? 2 abiertos y 2 cerrados. ¿Estamos de acuerdo, no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Tenemos 2 abiertos Sí. y 2 cerrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tener 2 abiertos y 2 cerrados, yo necesito que el recorrido del cigüeñal me dé ese recorrido en las 2 ocasiones, en cuando están cerrados y cuando están abiertos. Por eso es que cada vuelta de cigüeñal va a abrir una válvula, pero el recorrido que me va a hacer el pistón me va a ocasionar 2 vueltas por cada etapa. ¿Me explico? De etapa cerrada y etapa abierta en el motor. Aquí el objetivo no es simplemente comprobar que existen 2 señales. Buscamos comprobar si están ocurriendo en la relación correcta. Muy importante este punto. Muy importante. Muy importante. ¿Qué buscamos en la relación árbol de leva cigüeñal? Dígame. Que la imagen de la señal esté bonita. Dígame. No, que haya sincronización, maestro. Que haya correlación. Que cuando el pistón esté diciendo, el árbol de leva me está diciendo que el pistón está en cierta etapa, el cigüeñal me está diciendo que está en cierta etapa, el pistón del árbol de leva que le corresponde me está diciendo en qué etapa está. Sí, que tenga la relación entre lo que es apertura, cierre de válvula, me explico, etapa de compresión, etapa de explosión. Eso es lo que yo tengo que buscar en la relación cigüeñal CKP. Correcto. ¿Y quién interviene también en esa historia? El próximo pretendiente aquí que viene. Bien. Aquí el objetivo no solamente comprobar que existen 2 señales, buscamos comprobar si están ocurriendo en la relación correcta. Una alteración de la correlación puede llevarnos a investigar problemas de sincronización mecánica, distribución o componentes relacionados. Pero también interviene en cierta parte, en ciertos carros, este señorito. WBTI. PBT. Ok. En sistemas de distribución variable, podemos observar cómo cambia la posición del árbol de leva respecto del cigüeñal. El osciloscopio permite comparar la referencia y observar el movimiento o cambio de posición representado por las señales. Nuevamente, la señal es la evidencia y el proceso mecánico es lo que queremos comprender. ¿Ok? Corriente de componentes.
La corriente también puede utilizarse para estudiar el comportamiento de componentes eléctricos. No basta con saber que un componente consume corriente. La forma de onda puede revelar cómo se comporta durante su funcionamiento. El consumo se convierte entonces en una evidencia del proceso eléctrico que está ocurriendo dentro del componente. Un ejemplo que les pongo. Aquí tengo este ejemplo. Fíjense bien. Mi osciloscopio me hace esto. ¿Está bien o está mal? Díganme. Díganme. ¿Está bien o está mal esta señal? Una pequeña variación baja en la segunda. ¿Cómo? Que hay una pequeña variación baja en la segunda. ¿Qué sensor puede ser ese en un carro? Díganme ustedes. TPS. ¿Cuál? TPS. El TPS. El TPS tiene una curva constante. No puede haber una curva como está aquí. No puede haber esto. ¿Ok? Porque esto me está diciendo a mí que hay una caída de voltaje. Fíjense bien. De 0.58 que está aquí a 4.98 que está en esta escala aquí arriba. Mi punto superior de la medida, mi punto inferior de la medida, y en el transcurso del tiempo que está corriendo hubo una caída, otra caída. Entonces, ¿qué me pasa diciendo a mí? Que en esa trayectoria eléctrica que tiene el TPS hay un fallo. ¿Ustedes creen que esa falla pueda salir con un multímetro digital si es pequeña? Con uno manual, yo diría que sí. Con un análogo sí. ¿Por qué? ¿Qué características dijimos que tiene el análogo? Primero que todo, ¿qué no hace el Que, análogo? que te está, que te está mediciones rápidas. No. ¿Qué no hace el análogo? Es la primera característica, por lo que nos sirve el análogo. ¿Qué es lo que no hace? Eh, No filtra. ¿Me explico? No filtra. Él pone la señal bruta, la señal cruda, no le filtra la señal. ¿Qué pasa con esto? En un sensor, en un multímetro análogo, ¿dónde estoy? Ah, estaba aquí, ya. En un multímetro análogo, nuestra aguja se va a mover y en cuanto a una fallita, me va a hacer esto. Se va a ir del lugar y va a seguir. Pero ¿qué pasa con esto? En un multímetro digital, si una variación de 100 o de 10 o de 200 milivoltios en ese recorrido que yo hice con el TPS en la mano, moviéndolo, el multímetro lo va a recibir. Pero ¿qué lo va a recibir? Déjame un segundito, espérense un momentito, dame un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hoy no he venido. Ok, te dejo que estoy en clase. Ok, dale, bye bye, dale, bye. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense, yo tengo el multímetro. ¿Qué pasa con el multímetro? El multímetro lo que va a pasar es simplemente que él va a recibir esa información. 100, 10, 200. ¿Y qué es lo que va a hacer? La va a filtrar. ¿Qué significa filtrarla? Significa
que si él la sigue detectando, te la va a reflejar en la pantalla. Pero si no la sigue detectando, ya no te la va a reflejar, ya te la va a absorber en el filtro que él tiene internamente, la va a eliminar y te va a seguir dando el valor que continúa. No puede engañar. Pero en cambio, un osciloscopio nos va a dar la lectura graficada de la corriente, y un sensor y un multímetro análogo también nos va a dar el movimiento a través de la aguja de lo que está ocurriendo con la corriente en tiempo real. Esa es la utilidad que tiene para ese tipo de lecturas tan selecta el multímetro análogo, este tipo de lectura. Ok, Y continuamos. ese sensor TPS se puede medir con ohmios, para ver si tiene esa caída. Correcto, pero acuérdate, definitivamente que lo puedes medir con ohmios, pero siempre teniendo precaución de que, sí, No, no, por supuesto, con el sensor desconectado totalmente del voltaje y todo, el sensor fuera, le conecta el multímetro para medir en ohmio y le hace sus pruebas. Te ¿qué digo cosa porque es yo una vez lo hice, pregunto, ¿qué cosa es un TPS? ¿Cómo se llama un TPS? un TPS es un potenciómetro. Entonces, podemos medir resistencia con potenciómetro, Sí, porque es una resistencia variable. es lo mismo entonces, ¿no es así? Sí. Tú vas a Ok, medir sí. cuánto es tu total de la resistencia y cuánto es tu, tu, tu resistencia menor, se supone que es cero, ¿estamos de acuerdo? Y su resistencia Ok, mayor, ¿de cuánto es? ¿Ok? Basándote en eso, ya tú vas a tener que calcular. Por ejemplo, si tuviéramos 10 ohms de resistencia, un ejemplo, o tuviéramos un ok. kilo ohm de resistencia total, el 50%, ¿cuánto sería? 500 ohm. ¿Entendiste? Si tú vas a hacer un cálculo basado en la resistencia total, ¿cuál se debería ser el comportamiento? ¿Sabes dónde utilizar? ¿Dónde utilizamos esa medición? ¿Dónde la Eh, utilizamos? no, En los niveladores de combustible. ¿Sabes cómo funciona un nivelador de combustible? no, profe, ni sé que es un nivelador de combustible. El que mide el combustible en el tanque. Ah, listo, 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 listo. El ¿Ok? módulo que. Listo, sí. No es un módulo, es una Ah, resistencia, potenciómetro variable. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, es una resistencia, pero aquí se consigue hasta en todos lados por módulo de medidor de gasolina. Aquí en Ok. Venezuela. Pero es incorrecto, pero bueno, anyway. ¿Cómo se Sí, claro. comporta? ¿Quién sabe cuál es el comportamiento de un medidor de gasolina? ¿Cómo funciona él? Eso es un potenciómetro de igual manera. A nivel que vaya subiendo la gasolina, va elevando su resistencia o bajando. No me acuerdo muy bien, pero él hace su misma función con la gasolina. A medida que vaya bajando, va cambiando su resistencia y está cambiando la lectura. Ok. Y pregunto yo, ¿cómo trabaja el reloj del clúster? Pero creo que es lo mismo, ¿no? No, o no, bueno, no sé. Alguien que lo sepa. Y todo, alguien que lo sepa. ¿Cómo trabaja el reloj del clúster? Igualito, igualito. Si ustedes miran un ¿Cierto? reloj, un clúster, tiene un magnetismo adentro, tiene un campo magnético, es una Ok, bobinita. ¿Estamos de acuerdo? La ok. resistencia va a trabajar o va a afectar ese campo magnético, la resistencia. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en el caso de la Ford, el nivelador de Ford, como tal, ¿cómo trabaja? Menor resistencia, tanque vacío. Mayor resistencia, tanque lleno. La Ford trabaja de 15 ohmios en tanque vacío a 160 en tanque lleno. ¿Qué tú haces? Tú pones el multímetro y le das a tu potenciómetro. Cuando tú mueves el flotador, tú tienes que calcular. Si yo tengo tanque vacío, 15 ohmios, que es el cero del sistema, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. El tope del flotador en la parte de abajo te da 15 ohmios. Empiezas a subir el flotador, por ejemplo,
A la mitad, ¿cuánto sería más o menos aproximadamente? Profe, una consulta. ¿No Dígame. sería al revés? Arriba no No, tendré no, 15 ohms. no. Eso mismo tú pensaste, yo lo pensé igual. No es al revés, es así. Eso mismo Ah, pensé yo. ok. Y, pero ¿por qué? Debería ser al revés. No, es así. Me pasó. Y te voy a decir que me pasó también. Aquí lo tengo. Compré un reloj externo pensando Ok. que sí podía servirme. No, está al revés. Este señorito que compré trabaja como tú dices. Más voltaje es vacío, menos voltaje es lleno. Y como el sistema mío me trabaja diferente, es lo que pasa. La bomba es la que trae el control. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esa resistencia que yo tengo en el nivelador de la Ford, me pasa esto, que ella me trabaja de esa manera. Y cuando le pongo el reloj que trabaja al revés, el comportamiento vacío va a ser el que tiene el reloj, no el que tiene la bomba. ¿Me explico? Ok, ok, ya Está entendí. reflejando mayor voltaje, pero el reloj, su comportamiento es que mayor voltaje es marque vacío. ¿Me explico? Y que menor voltaje marque lleno. Pero mi sistema que tengo en el tanque es al revés. Cuando él me marca vacío, que está movida la aguja completamente abajo, me está diciendo que el tanque está vacío, con poca resistencia. Ok, listo, profe, sí Entonces, lo entendí. eso me Ya. provocó que no me sirviera el reloj, Claro, claro, porque sí. tendría que usarlo al revés el dueño, ¿entiendes? Es lo que pasa. No me sirvió el reloj, porque el comportamiento de ese reloj que yo compré es al revés. Con vacío marca más resistencia. Y con, porque tú lo estás sacando, fíjate cómo tú lo estás sacando. Tú lo estás sacando por el sentido común que lo saqué yo igual. Sí. Se supone que empiece con menos resistencia abajo. Así, Sí, me explico. claro, porque mayor resistencia, menor voltaje y debería bajar la aguja. Pero si como se comporta al revés, Pero ahí está el ya, ya, detalle. Ahí está el ya detalle. varía el funcionamiento Que no estamos hablando de voltaje, estamos hablando de resistencia. de El resistencia. detalle. Me explico. Entonces, ¿qué pasa con esto? El comportamiento en la POR es así. Él sube demasiado y se suponía que es lo que tú piensas y lo mismo que pensé yo. Bueno, si sube, disminuiría, debería disminuir la resistencia, ¿no? Y cuando está bajo completamente, está, como quien dice, totalmente la resistencia. No, en la Ford trabaja al revés, increíblemente. La lectura mayor la tiene arriba, lleno, y la lectura menor la tiene abajo, vacío. No sé por qué lo hicieron así, la neta. Y así está. Y me pasó eso, me compré el reloj para ponérselo al cliente y no me funcionó. Era al revés la lectura. Cuando lo llenaba, cuando le marcaba lleno con el flotador arriba, el reloj me daba vacío. Y cuando lo ponía abajo, con el flotador abajo, el reloj me daba lleno. Una locura. ¿Me explico? Los, Entonces, los dime, fabricantes y sus cosas. no, que depende del carro. Ese es el gran problema, que tienes que comprarlo basándote en el carro. ¿Cómo trabaja tu carro que estás trabajando? ¿Entiendes? Eso Claro, es lo que claro. pasa. Ok, en sistemas de distribución variable podemos observar cómo cambia la posición del árbol de leva respecto del cigüeñal. El osciloscopio permite comparar la referencia y observar el movimiento o cambio de posición representado por las señales. Nuevamente, la señal es la evidencia y el proceso mecánico es lo que queremos comprender. Igual aquí que no necesitamos, ¿qué necesitamos con el BBT? Dígame, ¿qué vamos a necesitar? TikTok, ¿qué vamos a necesitar? No le entendí, no le entiendo la pregunta. ¿Qué ¿Qué vamos a vamos a necesitar? necesitar con el BBT? Solo, por sí solo podemos checar el BBT. Dígame, No entiendo la pregunta, profe. La estoy analizando, no mi te estoy pregunta entendiendo. es, vamos a medir un BBT. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué queremos saber? Dígame, con el BBT medido. Activación, observación de cambio. Ok, pero ahí lo mediríamos ya sabiendo si se activa o no, midiendo cigüeñal y arboleda, ¿no?
La referencia al DBT, ¿con qué? Con el cigüeñal, con la posición de árbol Con el de cigüeñal. respecto del cigüeñal.